La primera conferencia de hoy se llama De genes a geodas, un viaje de evolución hacia los minerales críticos. Nos la va a brindar y le damos una calurosa bienvenida y un agradecimiento al doctor Juan Pablo Fernández. El doctor Juan Pablo Fernández es licenciado en genética, egresado de la Universidad Nacional de Misiones, ¿sí? Luego realizó su doctorado en bioquímica en la Universidad Nacional de Tucumán y el postdoctorado en la Universidad de Yale. Entre 2018 y 2023 fue líder de edición genómica de BioEury, Sociedad Anónima, una empresa de biotecnología de Rosario, y desde 2024 trabaja como director de ciencia de Giraffe Bio, empresa de la cual es fundador. Esta empresa, que seguramente nos va a presentar ya minuciosamente contándonos su trayectoria en la presentación, se especializa en el diseño de biomoléculas impulsada por inteligencia artificial para la extracción sostenible de metales. Una tecnología que permite recuperar metales críticos, ¿sí? Reduciendo el uso de agua, productos químicos y energía, ¿no? Bien, una empresa de base biotecnológica como las que mencionamos que les queríamos traer en esta semana. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias, Juan Pablo, por compartir con nosotros en esta semana y te dejamos en directo con nuestro público. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me escuchan bien, ¿verdad? Se escucha perfectamente. Te Perfecto, vamos a bueno, pedir que muchas compartas gracias. tu presentación. Bueno, ahora les comparto. Em, Muchas gracias. Quería agradecer a Sebastián, Claudia, Silvina por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar acá y difundir un poco, hablar un poco de mi vida, de mi camino evolutivo hacia el lugar en donde estoy ahora. Cómo pasa un licenciado en genética a trabajar en minerales en algún punto. Y bueno, nada, abierto también a preguntas y si hay preguntas que me quieran hacer mientras tanto de la presentación, bienvenida sea. El título es De genes a geodas, un viaje de evolución hacia los minerales críticos y lo que pretendo hacer acá es hablar un poquito, sin entrar en tanto detalle, desde que nada, me gradué de licenciado en genética hasta mi situación actual, digamos, en donde fundé junto a un socio una compañía que nos dedicamos a hacer biominería. Em, yo me acuerdo en su momento, en la carrera, durante la licenciatura en genética en Misiones, para todos los licenciados seguramente van a entender esto, que no recuerdo exactamente qué profe nos dijo en su momento, eh, o sea, el camino típico, digamos, ¿no? Salís de la licenciatura, haces un doctorado, después de un doctorado haces carrera de investigación en CONICET, a lo mejor sos profe también de alguna cátedra o lo que sea, y básicamente ahí es donde está el nicho. Em, y me acuerdo que lo que decían era, bueno, no sé qué hacer, me hago doctor, ¿no? Es como, ok, me gradúo y después de eso, ¿qué? Entonces, seguir el camino del doctorado. El doctorado tiene muchas aristas que son procesos de 5 años, en donde hay altos y bajos, hay muchos, eh, te chocas mucho contra la pared, estás saltando una vida diferente a la que tenías en la facultad, probablemente cambiaste de compañeros, cambiaste de entorno, son temas nuevos y es muy desafiante. Y acá lo que pongo es una especie del valor que te da haber tenido un doctorado o haberte formado en un doctorado, más allá de tener el título y más allá de aprender específicamente algún proceso o alguna tecnología en particular. Eh, Estos son algunos de los valores, ¿no? Pueden haber varios más, incluso de esta lista. Entonces, nada, lo que pongo acá son 5 por ahí que me parecen críticos. Una que es el conocimiento profundo, digamos, que tenés la capacidad de ir realmente hasta al fondo, al meollo de la situación, del proceso. Y a nosotros como investigadores realmente nos gusta eso, ir al fondo de la cuestión. Eh, Esto de tener, digamos, una visión de la investigación aplicada en donde diseñás y ejecutás proyectos. En la mayoría de los casos los proyectos tienen que ser innovadores porque las tesis doctorales te lo piden. Tener un pensamiento crítico también, porque estás todo el tiempo leyendo paper, hablando con colegas, todo el tiempo challengeando o retando tus ideas.
nunca la hipótesis por ahí no está en consonancia con los resultados, entonces tenés que masticar y repensar la situación. Comunicación científica, porque es obligatorio en algún punto presentar tu trabajo en congresos, en papers, en resúmenes. Y eso también es una de las partes lindas por ahí que te da el doctorado, ¿no? De tener la posibilidad de viajar y de conocer otros lugares o interactuar con colegas de otras nacionalidades. Y yo creo que la más importante, o por lo menos la que más valoro yo, y que eso también además tiene un bagaje personal, yo creo, ¿no? Que es la adaptabilidad y la resiliencia, y es la capacidad que tenemos, digamos, como, en este caso, un punto particular del doctorado, pero también aplica a cualquier tipo de disciplina, es la adaptabilidad y la resiliencia, ¿no? Y esa capacidad de hacerle frente, digamos, a todos los cambios constantes que te llegan a tu mesa de trabajo, no sé, estás a punto de publicar un paper y de repente te das cuenta que es alguien en China, en India o en cualquier otro lado sacó el paper, el mismo paper tuyo, cosas por el estilo. Y nada, lidiar con la frustración y arremangarte y volver a empezar. Creo que es una capacidad muy buena que te da, en este caso particular, el doctorado, pero nuevamente tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno. Entonces, basado en este punto argumental de la adaptabilidad y la resiliencia, lo que quería mostrarles un poco, por ahí yo le llamo mi camino evolutivo, desde que hice la licenciatura hasta el momento de la startup, en donde nada, pasé por anfibios. Ahora les voy a contar un poquito más de cada uno de estos procesos sin ir tan al hueso. Después hice un postdoctorado en donde estuve trabajando con peces, todo referido a la parte de genética o genómica. Después me pasé en la industria porque entendí en un punto que era mi punto de inflexión, no quería seguir el camino típico de la academia. Hasta hoy, que estoy con una startup en donde estamos trabajando con geodas, con piedras, con minerales. Em, Acá, en este caso particular, cuando estaba haciendo la licenciatura, a mí en la carrera, yo soy de la época, yo entré a la Facu en el 2001, eh, y en ese momento, no me acuerdo si era en cuarto o quinto año, nos daba genética del desarrollo, nos la daban tres profes que yo la verdad que admiré mucho y me marcaron mucho en mis pasos siguientes, que fueron Emilio Luque, eh, Sara Sánchez y Estela, que ellos daban la materia, ellos estaban en Tucumán trabajando, daban la materia genética del desarrollo, y a mí me marcó mucho, me encantaba, me encantó la embriología, también por el profe Mieres que dio en embrio, digamos, durante la cursada, también me encantó. Y me fue atrapando, digamos, de a poco la embriología y la biología del desarrollo me fue llevando a, che, yo esto realmente es lo que quiero, esto es lo que me gusta, y acá es donde quiero investigar. Em, Hice la licenciatura y el doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán. Tuve la suerte de entrar en un grupo humano y científico muy bueno, con el doctor Manuel Aybar a la cabeza, en donde lo que hacíamos era, en mi caso particular, investigar la vía de señalización Hedgehog, que es una vía de señalización que algunos conocerán, y estudiaba el desarrollo de la cresta neural de embriones de ranas, en este caso del anfibio Xenopus levis. Y acá lo que muestro esto es parte de mi tesis doctoral, lo que muestro son algunas fotos de embriones que, nada, teñido de hibridaciones in situ, en donde se muestran algunas estructuras de los embriones. Entonces, mi vida en esos años era básicamente embriología y biología del desarrollo, pero específicamente de anfibios. Y eso la verdad que me gustaba. Lo que sentí en ese momento era que, nada, yo quería hacer genética, ¿no? En su momento, eh, porque cuando yo tomo la decisión de hacer genética y no hacer biología naturalmente, eh, justo sale la secuenciación del genoma humano, estamos hablando ya en el año 2000. Entonces eso creo que me marca un punto, yo digo, me encantó, de hecho recuerdo haber leído en ese momento la revista muy interesante, y me marcó y me encantó, digamos, cómo estaba expuesto, me gustó entender digo, el potencial de entender el genoma humano.
Entonces dije, me voy a meter con genética. Pero con Xenopus, que una de las limitaciones que tiene es que es difícil acceder a su genoma o manipular a su genoma. Entonces, durante el postdoc lo que hice fue cambiar de sistema, me fui a Pesebra, y acá fue un cambio trascendental en mi vida. Me fui a la Universidad de Yale en Estados Unidos, en donde también caí en un grupo impresionante de científicos y de mentor. Mi mentor es Antonio Giraldes. Y ahí cuando caí empecé a trabajar en edición genómica, esto fue en el año 2013, y en ese año estamos hablando de inicios del 2013, era el boom de CRISPR. CRISPR se descubre, sale la primera publicación de Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier en el año 2012. Y en 2013 empieza el boom porque todo el mundo empieza a decir, che, esto se puede utilizar para editar genomas de eucariotas. Entonces caí, estuve en el momento indicado, en el lugar indicado, que fue el laboratorio este, en donde tuve la suerte de poder desarrollar la herramienta CRISPR, junto con otros colegas, por supuesto, y también la suerte de poder publicar, de tener un paper con nada más y nada menos que con Jennifer Doudna, que Doudna es el Nobel Prize ¿no? por el descubrimiento de CRISPR junto con Charpentier. Yo dije, listo, perfecto, encontré mi nicho, encontré mi lugar, de acá en más va a ser mi vida, va a ser todo CRISPR, va a girar alrededor de CRISPR y de edición genómica. Y, y bueno, nada, de hecho fue así, terminé de hacer el postdoc, tenía intenciones de volver a Argentina y en algún momento se me había cruzado volver a la Facu, capaz a Misiones, o bueno, yo soy jujeño, originalmente de Ledesma, y bueno, no sé, algo en el norte, no sé, Tucumán, Salta, Jujuy, algo, pero esa idea me duró muy poco. Al estar en este ambiente, en la universidad durante el postdoc, veías mucho cómo la articulación de la academia con la industria es muy fluida, no es como acá o como solía ser acá en esos tiempos, ahora está un poquito más, yo creo que más aceitada y menos fricción. Pero era el crosstalk, digamos, el diálogo entre la academia y la industria era muy fluido, habían muchos sistemas muy aceitados, habían muchas ferias, se llamaban career fair, en donde lo que hacía era, venían, no sé, 30, 20, 30 industrias farmacéuticas, del agro, etcétera, y hablaban con postulantes a doctorado, con postdocs. Entonces, recuerdo haber ido a una de ellas y es como que terminó de eclosionar mi idea de salir de la academia realmente y meterme en el mundo de la industria. Entonces, nada, como tenía el conocimiento de CRISPR, digo, bueno, la cosa viene por este lado. Y en ese momento había cuando volví a Argentina, 2018 creo, había no sé si algunos conocerán, una página, un sistema que se había instalado que es másvalor.doc, en donde supuestamente la industria en general captaba doctorandos para darle, digamos, un valor agregado a su negocio. Nada, en ese momento apliqué a una compañía que se llama BioEuris, ellos están ubicados en Rosario. Era una compañía en ese momento muy joven, creo que tenía 1 o 2 años de vida. Y ese momento también fue bastante trascendental en mi vida porque era mi primera experiencia, mi primera exposición a la industria, digamos, ¿no? Salir de la academia, que había venido de la licenciatura, el doctorado, el postdoc, y meterme de lleno en la industria. Y en este caso era en edición genómica de plantas. Entonces digo, bueno, yo de plantas no conocía nada, solo que eran verdes, y hasta ahí llegaba, y que les gustaba el sol, y que hacían fotosíntesis. Eso era todo mi conocimiento de planta. Bueno, nada, de la carrera, ¿no? Durante la cursada en biología vegetal. Pero no tenía mucha idea. Y el desafío fue muy bueno cuando me lo propusieron, porque che, la idea es hacer edición genómica en plantas. Había soja, había sorgo, había trigo, había maíz, había algodón. Y uno de los grandes desafíos que tenía esto era cómo podías transformar las células. Las células vegetales no son tan fáciles de transformar como son las células de los embriones, ¿no? de animales.
Acá tenés una pared celular, tenés nada, una serie de cosas, tenés tejido meristemático, bla, bla, bla. Entonces, esta es una foto que tomé, no es foto de los trabajos de Videogris, bueno, por razones confidenciales no se pueden mostrar, esta es una foto que tomé de un paper en internet. Eh, entonces, el desafío acá era, digo, bueno, los genes son iguales, ¿no? En todas las especies. O sea, el ADN es el ADN y digo, bueno, el desafío va a ser cómo podemos transformar esto. Y nada, me embarqué en en, en este viaje, la verdad que fue muy bueno, aprendí muchas cosas del seteo inicial de una startup, cómo se manejan, eh, qué cosas sí, qué cosas no. Creo que es muy importante en este sentido tratar de aprender y conocer las cosas que no. Y esto me enseñó bastante eso, los sí y los no. Obviamente que uno nunca deja de aprender, ¿no? Nada, así que tuve la posibilidad de trabajar en Biobris hasta que en un momento dije, bueno, estoy preparado, voy a dar el salto y salir de acá y tratar de establecer mi propio, como dirían los españoles, mi propio chiringuito. Em, Entonces inicié el camino emprendedor. Esto es, el Giraffe Bio es una startup que nace en el año 2024. Yo el año previo ya había empezado a gestar en mi idea salir de mi camino de la industria y tratar de armar, ¿no? De empezar el camino a este emprendedor. Eh, Nada, me junté con unos amigos, empezamos a iterar y a cambiar ideas y qué sé yo, empezamos a querer formar algo, pero eso se desvaneció. Y en el 2024, nada, conocí a mi socio actual, que ahora en un rato voy a hablar un poco más de eso, y fundamos Giraffe Bio. Eh, el- Muchos nos preguntan por qué elegimos el nombre de jirafa, ¿no? Y es por esta idea, a los que nada, son Licengen me van a entender, o todo aquel que conoce de evolución también me va a entender, obviamente. Y es convivir, no sé si recuerdan el concepto la idea que tenía Lamarck de por qué las jirafas tenían el cuello como lo tenían, y era porque básicamente la jirafa estiraba su cuello para querer alcanzar las hojitas más tiernas, digamos, de la punta de los árboles, y eso lo que hacía era que la jirafa tenga el cuello. Simplemente por el hecho de querer tener el cuello largo, básicamente la jirafa lo tenía. No que eran mutaciones aleatorias que daban ese tipo de comportamiento, o sea, era lamarckiano, digamos, no darwinista. Entonces, un poco la idea de giraffe, de la jirafa, es que nosotros tenemos ese potencial de hacer que la jirafa tenga ese cuello más largo. Y ahora les voy a comentar un poquito por qué. Trabajamos nosotros en una plataforma de evolución dirigida y lo que hacemos es básicamente tunear biomoléculas para que tengan la función que nosotros queremos que tengan. Entonces, de ahí viene el nombre de jirafa, de giraffe. Pero para que quede claro, somos total y absolutamente darwinistas, ¿no? No somos lamarckianos, solamente es el nombre. Em, bueno, Giraffe nace, como les decía, en el año 2024 y ni mi socio ni yo, Alejandro, venimos del mundo de la minería. Les comenté un poquito, digamos, mi mundo era la biología del desarrollo, la embriología, los genes, ese tipo de cosas. Y nada, los minerales no tenía idea, más allá de un anillo de oro, un arito de oro, cosas por el estilo, no tenía idea de esto. Eh, y bueno, nada, nos embarcamos en un proyecto en donde ni él ni yo venimos de este mundo y dijimos, sí, la verdad que acá hay una oportunidad muy grande. Lo que necesitamos hacer es meterle con todo esto, rodearnos de gente que nos ayude, que nos dé una mano, que nos eduque y bueno, nada, y cerrar los ojos y meterle para adelante con todo. Así que eso fue lo que hicimos. Eh, ¿Qué pasa por qué nos metimos en el mundo de la minería o de la biominería? Porque todo el mundo conoce lo que es la transición energética, digamos, este salto, este paso de pasar, digamos, de depender de los combustibles fósiles a todo lo que sea electrificado. Pero para electrificar el mundo, lo que se necesitan son metales, ¿no?
Y estos metales son el clásico, digamos, litio, también hay cobre, también están las tierras raras que ahora están bastante de moda, cobalto, níquel, cadmio, está toda la tabla periódica básicamente, y la mayor parte de la tabla periódica está dedicada a esto, a la transición energética, ya sea por baterías, digamos, por la fabricación de baterías, por el cableado, como por ejemplo el caso del cobre o por la generación, no sé, de los imanes, de los magnets, estos gigantes que están en las turbinas eólicas. eh, Cualquier cosa que uno se imagine como la transición energética, cualquier equipo que uno se imagine lleva en sí, o mismo los celulares, ¿no? Los celulares, las pantallas LEDs, todo ese tipo de cosas, llevan este tipo de metales que son metales críticos. Y lo que se necesita es esto, ¿no? Para hacer esta transición energética, 10 trillion, o sea, 10 trillones de dólares para poder hacer esto. Eh, esto es muy loco, cuando nada, encontramos este dato, eh, que se va a necesitar la misma, o sea, en 25 años se va a necesitar la misma cantidad de cobre que en los últimos 3.000 años combinados. O sea, todo lo que conocemos de historia de extracción de cobre de los últimos 3.000 años, toda esa cantidad la vamos a necesitar para poder suplir esta transición energética en los próximos 25 años. Bueno, y la producción de litio, ni hablar, eso creo que conocemos un poquito más en general porque está bastante, o estuvo bastante de moda en Argentina, yo, sobre todo que soy del norte del país, hay mucha mina de litio ahí. ¿Qué pasa con estos metales? Solamente el 50% aproximadamente de estos metales se recupera. Hay la mitad aproximadamente que se deja. Y se deja no porque los mineros no sepan cómo extraerlo ni les guste extraerlo, sino porque los métodos tradicionales que tienen ellos de extracción no llegan. O para poder extraer ese 50% que resta, le sale más caro el proceso de extracción que vender el producto, ¿no? Que finalmente terminan extrayendo. Em, Una de las grandes problemas era cuando empezamos a imaginar Giraffe con mi socio, era, che, ¿cómo hacemos para al minero que está acostumbrado, se imagina el minero y es camiones, tractores, martillos, o sea, biotecnología para un minero era como, viste, difícil de tragar, digamos, difícil de entender. Y el año pasado en realidad el quiebre esto ya viene de hace rato, pero el año pasado hubo un evento que lo que hizo fue catapultar, digamos, a la minería, a los mineros que son los más grandes del mundo, a decir, eh, contrataron una consultora, Goldman Sachs, que es una consultora muy conocida, los principales mineros del mundo, y le dijeron, che, tenemos un decline, tenemos la calidad o la cantidad en realidad de mineral que tenemos en nuestras minas está decayendo y los métodos tradicionales que tenemos de extracción no los podemos emplear porque es carísimo. Entonces, los mineros estos le dicen a la consultora, decime qué podemos hacer. Entonces la consultora nosotros hicimos el documento, la consultora lo que hace es decir, miren muchachos, todas las cosas que hay hasta ahora no van a funcionar, lo que ustedes necesitan hacer es meter biotecnología en sus procesos. Entonces fue como el timing indicado, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y dijimos, bueno, acá se nos abre una ventana y nos vamos a tirar de cabeza. Y eso fue lo que hicimos, porque el minero necesitaba, no es que nosotros tenemos que decirle, che, la biología, la biotecnología, vos la vas a necesitar, sino que ellos entendían que había una necesidad, ¿no? Así que en ese sentido nos hizo el camino un poco más accesible para poder hablar con ellos. Em, lo que nosotros hacemos en Giraffe Bio es, nada, siéntanse cómodos de preguntarme si hay algo que necesitan, ¿no? Lo que nosotros hacemos en Giraffe Bio es, básicamente, el unlocking value se llama, es como que desbloquear valor, ¿no? O sea, en los depósitos que hay ahora. Lo que hacemos es diseñar estas biomoléculas que son customizadas para cada una de las minas y lo que hacemos es recuperar el metal que ellos quieren o eliminar, separar o deprimir, depresar, precipitar los minerales que ellos no quieren. Y para esto lo que hacemos, o sea, una de las grandes ventajas que nos da esto es, eh,
cortar, o sea, disminuir la cantidad de energía que se usa, pues la cantidad de energía que se utiliza en las minas es sideral. Eh, Solamente en el simple hecho de pensar en moler roca, ahí ocupan el OPEX que tienen es tremendo. La cantidad de agua que necesitan, ustedes imagínense que la mayoría, la gran mayoría de las minas está, no nos imaginemos acá en la zona nomás, en los Andes, y esos son 3.000 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y lo que son básicamente desiertos, y lo que menos hay en esos lugares es agua. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos con nuestras biomoléculas es de alguna forma evitarles, digamos, cortarles el consumo de agua. Y también reducimos la cantidad de energía, porque nuestras moléculas lo que pueden hacer es atacar en diferentes puntos del flow sheet que tienen ellos tradicional, y nosotros podemos ir con nuestras soluciones en diferentes lugares sin necesidad de, por ejemplo, para el caso de cobre, llegar a una molienda muy fina como la hacen tradicionalmente. Em, ¿Cómo hacemos esto? ¿Se acuerdan del concepto este que le decía de la jirafa, ¿no? ¿Por qué nos llamamos giraffe? Y lo que nosotros hacemos es tener básicamente tres grandes engranajes en donde combinamos la biología, el machine learning o AI y hardware. El hardware lo que hacemos es nosotros tenemos una plataforma que es propietaria, tenemos una patente que está pending, en donde podemos diseñar biomoléculas at will, ¿no? Las biomoléculas que nosotros querramos. Esa es la parte, o sea, esa es la parte del hardware. La biología es básicamente qué tipo de biomolécula queremos fabricar, la biomolécula A, B o C, la fabricamos con este hardware y lo que hacemos es integrar todo ese aprendizaje una vez que haya interacciones con los metales que nosotros queremos, es integrar todo ese conocimiento en un algoritmo de machine learning que lo que nos permite es aprender e iterar cada vez más rápido el círculo virtuoso este que tenemos entre que diseñamos, tenemos la biomolécula en la mano y hacemos los testeos. Entonces, el algoritmo de Machine Learning lo que nos permite es iterar de manera más eficiente y rápida. La idea de todo esto es, el output, digamos, final de la rueda esta es encontrar lo que le llamamos nosotros la molécula que mejor performa, ¿no? El top performing molecule. Y acá lo que hace la molécula que mejor performa es, bueno, la biomolécula A va a ser mejor que la biomolécula B, por lo tanto, para, por ejemplo, no sé, litio. Entonces vamos a ocupar esa biomolécula para ir a los primes, a las almueras de litio y usarla ahí y recuperar litio. Lo mismo con cobre, en este caso, que es el otro gran asset que tenemos en este momento, o cualquier otro metal que venga algún potencial cliente minero y nos diga, chicos, estamos interesados en X cosa. Volvemos de nuevo a la rueda, aprendemos, iteramos rápido y sacamos una de estas moléculas. Em, en el caso, lo que les voy a hablar acá, el caso particularmente ahora de cobre, cómo lo estamos haciendo. Bien, uno tiene básicamente imagínense estas minas enormes, ¿no? Que son, que se llaman open pit, que son como los socavones esos grandes, donde se ven como balconcitos, ¿no? En donde van circulando los camiones, un pozo gigante, en donde están los camiones y básicamente van sacando la roca. Esa roca va a un proceso de molienda, que es lo que les decía, donde se consume la mayor cantidad de energía. De ese proceso de molienda va básicamente el 80% del cobre recuperado en el mundo. Hay un proceso que se llama flotación. Yo la verdad, no sé, a lo mejor hay alguno ahí que dice, sí, perfecto, buenísimo, flotación. Yo cuando escuché recuerden, yo no vengo de este mundo, cuando escuché por primera vez que la piedra se podía flotar, me voló la cabeza. Digo, yo, ¿cómo vas a flotar piedra? Es como total y absolutamente contraintuitivo. Pero bueno, a la piedra la podés flotar. Y en ese proceso de flotación lo que ellos hacen es recuperar el 80% del cobre. El 20% restante va a otro proceso que se llama lixiviación, que no viene el caso, no os voy a aburrir con eso. Entonces sacas un mineral concentrado, o sea, viene la roca con cobre y otras
otras impurezas más, haces el proceso de flotación, recuperas o sea, concentras ese cobre, después te vas a un proceso de smelting o de fundición, en donde básicamente recuperas ese cobre, lo fundís y haces las planchuelas estas de cobre que alguna vez debemos haber visto o en el colegio o en la vida, o los cablecitos de cobre, ¿no? Entonces ahí se obtiene el cobre. Em, lo que hacemos nosotros en Girard Bio es justamente ir a este proceso de flotación. ¿Por qué vamos a este proceso de flotación? Porque el último evento que hubo de invención que hubo un breakthrough, digamos, durante el proceso de flotación fue hace 90 años. O sea, la última innovación fue hecha hace 90 años en este proceso. Em, y reemplazamos básicamente químicos, porque la industria química, al igual que la mayoría de las industrias, se apalancan básicamente en consumibles químicos. Entonces lo que hacemos nosotros es desarrollar estas biomoléculas que se unen selectivamente al cobre en ese proceso de flotación. Entonces, ahí es donde hacemos selectivamente que se una cobre y no a todas las otras impurezas, que de hecho, como se pueden imaginar, en un proceso de flotación o de recupero de cualquier metal, siempre el metal que quieres recuperar es el que menos representado está. Entonces tenés, no sé, 50 kilos de hierro y 1 gramo de cobre. Entonces vos tenés que ir a flotar eso y tenés que hacer tus biomoléculas tan selectivas que vayan, digamos, estén dentro de ese caldo de flotación y te puedan recuperar específicamente cobre en este caso. El, el proceso de flotación consiste en esto es una piedrita, una piedra de calcopirita, se llama en este caso la piedra de cobre. Entonces lo que hacemos es molerla y la pasamos a esta unidad, es una unidad de flotación, es una unidad Denver. Lo que hacemos es se forma esa espuma por el agregado de detergentes y algún otro tipo de cosas, y nosotros dentro de esta sopita, dentro de este caldo, agregamos nuestras biomoléculas y en la espuma recolectamos específicamente el mineral que contiene cobre. Eso es más o menos, a grosso modo, la compañía. Este es Alejandro, mi socio, que es el cofundador y el CEO de la compañía. Yo soy el CSO. Él tiene experiencia más de 20 años en commodity, en trading, perdón, en trading. Y tenemos un equipo de advisor y consultants que son, la verdad, fantásticos. Está Willy Crutch, que es especialista en flotación, era el ex ministro, viceministro de Minería de Chile. Julián César, él es un electroquímico que nos está dando una mano en toda la parte de sensores. Helen, que es una metalurgista del primer laboratorio mundial que hace análisis para las mineras. Franco, que es Franco Miñanco, que es el ex presidente de Exar Argentina, etc. Tuvimos dentro de la compañía, digamos que la fundamos el año pasado, tenemos 1 año y medio más o menos de vida. Pasamos por IndieBio, tuvimos la suerte de pasar por IndieBio, que nos ayudó un montón a poder desarrollar los pilotos. Tuvimos la suerte de tener pilotos que las mineras estén interesadas en nuestro proceso y que nos den pilotos para llevar adelante. Y también tenemos financiamiento de Air Capital. Una de las cosas que me parece clave e importante acá por ahí resaltar o sea, como para ir terminando, no quiero aburrir tanto, es que elegir como en la vida, ¿no? En general, elegir a tu copiloto, digamos, a tu co-founder, a tu socio, creo yo, esto puede discrepar, digamos, la gente que está acá, 70, 60, 80, 90, pónganle el número que quieran, pero es la mayor parte del trabajo, digamos, para los emprendimientos de base biotecnológica o los emprendimientos en general. Yo creo que eso es clave, porque no, esto, o sea, idea sin ejecución termina siendo como nada, es lo que ser es delirio y nada más. Y lo que hace nada, elegir tu el co-founder adecuado es que vive a tus mismas ganas y que se complementen, es eso, ¿no? Es el driving, digamos, hacer que
que la compañía salga adelante, porque nada, lo que te toca hacer es masticar vidrio casi la mayoría del tiempo, y siempre te necesitas a alguien para apalancar, para complementar, alguien con el cual hacer sinergia. En este caso somos dos personas, digamos, el founder, pero hay compañías que tienen más y funcionan muy bien. En este caso nosotros éramos tres originalmente, pero bueno, uno de los chicos se bajó, así que quedamos nosotros dos. Clave hablar de los temas incómodos todo el tiempo que sea necesario y la confianza, ¿no? Tener confianza el uno en el otro para que cada uno haga su trabajo de la mejor forma y no y nada, la confianza es la base de cualquier tipo de relación laboral, amorosa, de amistad, de lo que sea. Creo que la confianza es clave. Em, Así que nada, bueno, esto es un poco Traction, esto no viene mucho, no viene mucho al caso. Eh, en realidad, si vos elegís el partner correcto y tenés el equipo adecuado y gente buena, digamos, alrededor que te da una mano, que te ayuda, yo creo que es posible llegar y ejecutar algo que sea muy grande en poco tiempo. Y creo que ese es esa es nuestra visión y esa es nuestras ganas y nuestro driver, ¿no? Vamos hacia allá. Y nada, yo creo que eso no podría ser posible si no tenés el socio adecuado, el equipo adecuado dentro de la gente del laboratorio y el soporte, ¿no? que te dan los advisors, etcétera. Y bueno, la familia, por supuesto. Así que nada, no quiero aburrirlos más. Está mi mail, la página, si se quieren contactar, si me quieren hacer preguntas o simplemente charlar un rato y tomar un mate, me avisan. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buena, muy clara la charla. Y un poco lo que habíamos tratado de mostrarle a la gente, cómo, aunque a veces a los que nos gusta la ciencia, la investigación y nos sentimos muchas veces muy cómodos en el laboratorio, en la universidad, la alternativa de salir un poco de ese espacio de confort, es una alternativa no solo que existe y que es más que interesante, sino que al mismo tiempo puede ser por ahí una decisión difícil, pero que a largo plazo seguramente te va a marcar un camino este, distinto, con otros retos, pero más que atractivo y con un desarrollo profesional totalmente diferente. O sea, yo, bueno, así como mis colegas que estamos al frente de este simposio, Laura, Leiva y Mónica, estamos bien metidos en la universidad y a veces nos cuesta entender el ritmo de presiones y las cosas a las que se Ujú, enfrentan los que están en el día a día en una empresa, porque bueno, por ahí vos no lo mencionaste, pero me imagino que tendrán también otros competidores y meterse en el mercado con estas empresas, cuando veíamos por ahí los montos y el dinero que hay atrás, debe ser un mundo totalmente diferente, pero bueno, son a veces esas cosas que a todos nos gusta ver, esas historias de los unicornios y de cómo de un laboratorio, de un garage, surgió algo que después termina siendo revolucionario en el mundo, ¿no? ujú. Una, Sí, una consulta que sí. tuvimos, vos mencionaste un poco Salta, Tucumán, el NOA, los Andes. ¿Están trabajando mucho en Argentina o básicamente su base está en cualquier lugar del mundo que los contraten? Nosotros tenemos el laboratorio. Yo soy originario de Jujuy, soy jujeño de Ledesma. Y nada, me crié entre caña y litio, básicamente, ¿no? Pero no, tenemos el laboratorio central lo tenemos en Buenos Aires, donde está el Instituto Leluar, ahí al lado hay otra sede, estamos ahí. Y lo que tenemos son muestras de diferentes lugares del mundo. Ahora tenemos operaciones en Chile también. Chile es el lugar por excelencia, por antonomasia de cobre, digamos. Ellos viven del cobre. De hecho, la mina más grande del mundo está ahí, que se llama La Escondida. Y estamos abriendo operaciones en Chile ahora. Tuvimos la suerte de hacer el programa
de Startup Chile, y eso nos abrió, digamos, puertas también ahí en Chile. Bueno, muy interesante. Nuevamente te queremos agradecer. No hay más que agradecimientos y felicitaciones en el chat. No. Evidentemente es un tema muy de punta y muy nuevo. Como vos mismo lo manifestaste, ¿no? No Ujú. hay más preguntas. Así que bueno, nuevamente agradecerte, Juan Pablo. Esta charla va a quedar grabada. Seguramente si alguna persona se comunica con el equipo de la universidad para luego de verla más adelante o descubrimos por ahí alguna pregunta que se nos haya pasado, pero creo que no, seguramente te la transmitiremos. Y bueno, felicitarte una vez más y agradecerte por participar y por mostrarnos un poquito, que a veces, si bien todo lo que mencionaste al principio, el doctorado, la tesis de grado, el doctorado y esas cosas son lo que por ahí nos gusta, los que estamos en la universidad, también existe una posibilidad más que importante y evidentemente el nicho tampoco tiene límite por ese lado, ¿no? Totalmente, totalmente. Una de las cosas que me pareció importante era, viste, uno dice por ahí, che, yo toda mi vida hice, no sé, X cosa, no puedo hacer Y, ¿no? Es como, sé, trabajé con ranas, no puedo trabajar con plantas, o trabajé con plantas, no puedo trabajar con, no sé, con bacterias. Entonces, es importante saber que todas estas herramientas que tenemos nosotros, lo que venimos de las ciencias biológicas, es eso, ¿no? Esa capacidad o esa resiliencia y capacidad de adaptarnos, yo creo. Y nada, que la aprovechemos y que sepamos que se puede hacer, es cuestión de proponérselo y darle para adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Muchas Pablo. gracias, muchas gracias a ustedes. Un placer. Un placer nuevamente.